a Spanish story for beginners. Select your subtitles at Settings. El mercado. Es sábado por la mañana. Carla se despierta temprano. Ella hace su cama y abre la ventana. El cielo está azul y el sol brilla. Carla piensa, hoy voy al mercado. Ella se ducha y se viste. Ella se pone unos vaqueros y una camiseta blanca. Después hace una lista de compras. En la lista están pan, queso, manzanas, tomates y flores. Carla coge su bolsa de compras y su cartera. Ella sube a su bicicleta y va hacia el mercado. La calle está concurrida, mucha gente también va a comprar. En el mercado Carla deja su bicicleta. Ella ve enseguida muchos puestos coloridos. El primer puesto vende verduras y frutas. Carla dice, buenos días, ¿cuánto cuestan las manzanas? El vendedor dice, 2 euros el kilo. Carla compra 2 kilos de manzanas rojas y un racimo de plátanos. Ella pone la fruta en su bolsa y sigue caminando. En el puesto de verduras compra tomates, lechuga y pimientos. Una mujer mayor a su lado dice, los tomates están muy ricos hoy. Carla sonríe y dice, gracias por el consejo. Después va al quesero. Ella prueba un trozo de queso joven y un trozo de queso curado. El queso joven le parece suave y cremoso. El queso curado le parece un poco salado. Carla compra un trozo de queso joven. En la panadería compra un pan fresco. Huele delicioso a pan caliente. Ella dice, quiero un pan integral, por favor. El panadero le da el pan en una bolsa de papel. Carla sigue caminando y ve un puesto de flores. Ella compra un ramo de tulipanes amarillos. El florista dice, disfruta los tulipanes. Carla dice, gracias, son preciosos. Su bolsa de compras ahora está pesada y casi llena. Antes de ir a casa, Carla toma una taza de café en un puesto. Ella se sienta en un banco y mira a la gente en el mercado. Hay familias, niños, turistas y ancianos. Todos hablan, ríen y compran comida. Carla piensa, el mercado es acogedor y animado. Después del café coge su bicicleta. Ella pedalea a casa con una bolsa llena.
En casa Carla pone las compras en la mesa. Ella hace una ensalada con tomate, lechuga y queso. Después pone los tulipanes en un jarrón con agua. Carla mira las flores y sonríe. Bien hecho. Now, some important words. Persona. Mercado. Sábado. Mañana. Bicicleta. Cama. Ventana. Sol. Lista. Compras. Pan. Queso. Manzanas. Tomates. Flores. Bolsa. Cartera. Verduras. Lechuga. Pimientos. Café. Banco. Niños. Familias. Ancianos. Sonríe. Caliente. Pan integral. Tulipanes. Acogedor. Bien hecho. Now, let's repeat the story in Spanish only. El mercado. Es sábado por la mañana. Carla se despierta temprano. Ella hace su cama y abre la ventana. El cielo está azul y el sol brilla. Carla piensa, hoy voy al mercado. Ella se ducha y se viste. Ella se pone unos vaqueros y una camiseta blanca. Después hace una lista de compras. En la lista están pan, queso, manzanas, tomates y flores. Carla coge su bolsa de compras y su cartera. Ella sube a su bicicleta y va hacia el mercado. La calle está concurrida, mucha gente también va a comprar. En el mercado Carla deja su bicicleta. Ella ve enseguida muchos puestos coloridos. El primer puesto vende verduras y frutas. Carla dice, buenos días, ¿cuánto cuestan las manzanas? El vendedor dice, 2 euros el kilo. Carla compra 2 kilos de manzanas rojas y un racimo de plátanos.
Ella pone la fruta en su bolsa y sigue caminando. En el puesto de verduras compra tomates, lechuga y pimientos. Una mujer mayor a su lado dice, los tomates están muy ricos hoy. Carla sonríe y dice, gracias por el consejo. Después va al quesero. Ella prueba un trozo de queso joven y un trozo de queso curado. El queso joven le parece suave y cremoso. El queso curado le parece un poco salado. Carla compra un trozo de queso joven. En la panadería compra un pan fresco. Huele delicioso a pan caliente. Ella dice, quiero un pan integral, por favor. El panadero le da el pan en una bolsa de papel. Carla sigue caminando y ve un puesto de flores. Ella compra un ramo de tulipanes amarillos. El florista dice, disfruta los tulipanes. Carla dice, gracias, son preciosos. Su bolsa de compras ahora está pesada y casi llena. Antes de ir a casa, Carla toma una taza de café en un puesto. Ella se sienta en un banco y mira a la gente en el mercado. Hay familias, niños, turistas y ancianos. Todos hablan, ríen y compran comida. Carla piensa, el mercado es acogedor y animado. Después del café coge su bicicleta. Ella pedalea a casa con una bolsa llena. En casa Carla pone las compras en la mesa. Ella hace una ensalada con tomate, lechuga y queso. Después pone los tulipanes en un jarrón con agua. Carla mira las flores y sonríe. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Lingua Stories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.